Muy bien, el Jurado Nacional, la Junta Nacional de Justicia, señores, está bajo los reflectores, esta vez, del Congreso de la República. Algo que se venía ya arrastrando hace varias semanas. Omar Cairo, abogado de la magistrada, justamente Inés Tello, está con nosotros en Las Cosas Como Son para analizar un poco cuál va a ser el paso a paso que va a seguir la Comisión de Justicia. Recordemos que ya se aprobó este informe preliminar donde se han establecido las citaciones, a quienes se van a invitar. Hubo ahí un tema con los abogados, estaba Ronald Gamarra, estaba Diego García Sayán, pero había opiniones encontradas y los retiraron, digamos, de esa lista de citados. Doctor Cairo, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Valeria. A ver, en principio, el caso de la doctora Inés Tello. ¿Cuál va a ser, digamos, la postura de ahora en adelante? Porque tenemos este informe preliminar. Tengo entendido que ella también va a tener que acudir a esta comisión. ¿Cuál va a ser, digamos, la estrategia de defensa? Sí, bueno, la postura tiene que ver con un punto de partida, y es que el Congreso, por el dicho de varios congresistas, inclusive del vicepresidente de la comisión, ha afirmado que con esta investigación sumaria está ejerciendo su atribución de control político. Sin embargo, el Congreso, en el ordenamiento constitucional peruano y en realidad en cualquier democracia constitucional, no tiene atribución de control político sobre un órgano independiente como la Junta Nacional de Justicia. Claro. El control político básicamente es un vínculo que se establece entre un órgano controlante y un órgano controlado, en virtud del cual el primero puede sancionar al segundo por discrepancias políticas o por una situación de puro poder. Por ejemplo, hay control político entre el Congreso como controlante y los ministros como controlados, y el procedimiento de la censura. Si el Congreso está disconforme políticamente por cómo funciona un ministro del Consejo de Ministros, se tramita una censura y no hay que establecer ninguna causa, ninguna norma que se transgreda, simplemente le impone la sanción política de la destitución, de la censura. Control político interorgánico, porque este control político es entre órganos, el Congreso y el Ejecutivo. Interorgánico, por ejemplo, si la presidenta decide despedir al primer ministro, no tiene ninguna necesidad de justificar esa decisión, porque lo que hay es un control político intraorgánico. Esa relación no existe y no puede existir ni entre el Congreso y los jueces del Poder Judicial, por ejemplo, entre el Congreso y el Tribunal Constitucional, entre el Congreso y el Jurado Nacional de Elecciones, y tampoco entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia, porque es un órgano independiente por una razón muy sencilla. Es el órgano que nombra y ratifica y destituye jueces. Es el órgano que nombra al jefe de la OMPE. Entonces, si el Congreso ejerce control político sin poder válidamente realizarlo, estaría terminando con el sistema constitucional en el Perú. Esa es la posición que nosotros trataremos de plantear, y esperamos que con las suficientes posibilidades persuasivas para que el Congreso advierta eso y le ponga fin a este trabajo que está realizando. Claro. Estoy seguro que por error, pero que de prosperar tendría un resultado lamentable. ¿Es un error entonces, digamos, que el Congreso le haya puesto los ojos, digamos, con cierta intención? Porque incluso algunos especialistas hablan de la intención de copar la Junta Nacional de Justicia por parte del Parlamento. Sí, esa intención subalterna, digamos, no la voy a dar por sentada. De lo que se trata es de lo que el Congreso ha dicho, que es... O sea, ¿usted confía de que de repente en algún momento los miembros de esta comisión, incluso también del Pleno, puedan cambiar de parecer? Ojalá que cuando comprendan, y hay abogados en el Congreso, en la Comisión, que el control político no se puede ejercer respecto de un órgano independiente, decidan archivar esto. Ahora, acá me llama la atención una situación, porque se estaba, digamos, se tenía previsto invitar a Ronald Gamarra, a Diego García Sayán, pero luego, por ejemplo, desde Renovación Popular dijeron, no queremos a estos dos perfiles, dos abogados, porque tienen este perfil un poco contrario a lo que nosotros pensamos. ¿Ya hay un sesgo? Lo que ocurre es que en todo Congreso existen mayorías y minorías, en todo pleno del Congreso, en toda comisión también, y eso es lo que determina
la identidad de quienes, de quienes convocan como miembros de un consejo consultivo o como profesionales a los que van a consultar. Eso es una cuestión de, mira, todo eso es un acto político. Ahí sí no se le puede decir al Congreso, ustedes debieron nombrarlos, porque eso es un acto de plena discrecionalidad, pero que no se puede expresar del Congreso respecto de la Junta en esos mismos términos. ¿Qué va a pasar, doctor Cairo, por ejemplo, si el Congreso de la República, porque esto va a cambiar, o sea, los votos se van a decidir incluso minutos antes porque ya la historia nos ha demostrado que así funciona, lo hemos visto en interpelación, en censura, incluso cuando salen los presidentes de la República desde el Congreso. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si es que desde el Congreso de la República empiezan a levantar a los miembros o a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia? ¿Cuál va a ser el mensaje a la población? ¿Qué cosas es lo que vamos a empezar a leer entre líneas? Bueno, yo creo que es importante ante una circunstancia como esta ser preciso. No habrá que leer entre líneas. Habrá que leer en letras grandes que la democracia constitucional habrá terminado en el Perú. Porque la independencia judicial y fiscal y la confiabilidad en la limpieza de los procesos electorales estará terminada. Porque el órgano encargado de nombrar y destituir jueces habrá sido capturado por el Congreso. Entonces, sin independencia judicial, sin independencia fiscal y sin seguridad en los resultados electorales, cualquier democracia es pura forma, es pura cáscara, para decirlo en términos gráficos. Entonces la democracia habrá terminado. Y entonces muchos peruanos tendrán que apreciar qué hacer. Lo que pasa es que en una situación de facto, la gente obedece por prudencia, pero ya no obedece por sentirse genuinamente obligado. Es decir, quien ejerce poder está actuando sin legitimidad. Y eso es grave. Estaríamos francamente en una situación de ausencia de democracia y de dictadura encubierta. Ahora, doctor Cairo, usted es abogado de la magistrada de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello. Ella estuvo con nosotros en una entrevista con nuestro colega Fernando Vivas y ella ratificaba pues, que no había caído ninguna ilegalidad, ¿no? Que no encontraba, digamos, de repente algunos motivos para salir o dejar el cargo de magistrada de la Junta Nacional. ¿Cuál va a ser la defensa suya ante esta Comisión de Justicia? Bueno, lo primero es que esto por el bien del país y de la institución tiene que archivarse. Esa es la defensa. Y en cuanto a lo otro, a la imputación que se hace, vamos a imaginar que el Congreso no esté tomando eso como control político, lo cual es gravísimo, sino que pretendiera sancionar por alguna falta a mi patrocinado o a alguno de los otros 6 magistrados. En virtud de lo que establece el artículo 157, que le dé esa facultad de remover a los miembros de la Junta por causa grave. No podría hacerlo en este momento, porque en todo procedimiento sancionatorio se exige lo que se llama la tipicidad. Es decir, que la causa grave o la falta grave esté descrita en una norma. Y hoy día no hay norma que describa que es una causa grave. La ley del Consejo Nacional de la Magistratura sí establecía lo que era una causa grave. Sin embargo, cuando se deroga esa ley y se aprueba la ley de la Junta Nacional de Justicia, ya no existe esa norma. Entonces, la causa grave no tiene traducción normativa. Nadie sabe qué es causa grave. Entonces, uno no puede hacer un procedimiento sancionador válido sin que la inconducta llamada causa grave esté descrita. Cuando alguien dice, usted ha robado, hay una norma del Código Penal que dice en qué consiste robar. Claro. Cuando alguien dice, usted ha estafado, hay una norma que dice en qué consiste. Pero no se puede sancionar a alguien por un delito que no está definido. Eso es lo que pasa. Sea que se utilice esto como control político, que es lamentablemente la intención que han mostrado congresistas de diversas tendencias. Claro. O como, nuevamente, el sesgo. Sí. Yo no sé si el sesgo, sino el error en pensar que tienen esa atribución respecto a la Junta. De repente eso tiene que ver con el poco desarrollo que tiene la cultura democrática en el Perú, porque un conocimiento sólido permitiría advertir al instante
que un Congreso no puede tener control político sobre órganos jurisdiccionales, sobre órganos que nombran jueces, ratifican jueces o destituyen jueces y fiscales. Ahora, lo que ha dicho, digamos, el Congreso de la República es que justamente la Junta Nacional de Justicia vería beneficiado a su patrocinada con esto de la precisión justamente de la... Si es que el Congreso no tenga facultad de control político sobre la Junta no quiere decir que no tenga facultad de control. Tiene facultad de control, pero de otro tipo, que es el control jurídico. Si el Congreso cree que alguien de la Junta ha beneficiado a otro, estaría imputándole un delito. Y para el delito no es pertinente el artículo 157, sino el antejuicio, por delito en el ejercicio de sus funciones. Entonces, esto tendría que ir a una denuncia constitucional, subcomisión de acusaciones, comisión permanente y pleno. Pero llevarlo a un procedimiento que no tiene definición de lo que es causa grave es realmente un atropello. Ahora, doctor, ¿qué va a pasar, por ejemplo, o qué ocurrió con el caso cuando la Junta Nacional de Justicia salió, por ejemplo, a defender a Soraya Dávalos, incluso pidió la opinión, el pronunciamiento del CIDH? ¿No cree usted que allí hubo un error político por parte de la Junta Nacional de Justicia? Vamos a imaginar que hubo un error político. El Congreso no tiene la atribución de sancionar por ese error político a la Junta. Si un ministro comete un disparate y condena o aplaude algo y comete un error político, el Congreso lo puede censurar. Pero no puede hacer eso con la Junta, porque no tiene control político sobre ellos. ¿Has dado el mejor ejemplo? Por un error político no se puede, no puede el Congreso imponer una sanción a los miembros de la Junta porque no tiene la atribución de control político sobre ellos. Pero entonces, entiendo yo que usted está admitiendo, digamos, que la Junta Nacional de Justicia cometió un error político. No, estoy poniéndome en el supuesto que hubiera sido un error político. Ajá. Pero esa evaluación no le corresponde hacer al Congreso respecto a la Junta. Doctor, ¿y no se solicita siempre, digamos, es la Junta Nacional de Justicia quien nombra y puede sancionar a un juez o un fiscal, tratar de mantenerse al margen? No, por una razón, porque en este caso lo que se estaba haciendo es pretender inhabilitar a una fiscal suprema y la Junta Nacional de Justicia es un órgano que forma parte del sistema de justicia y forma parte del sistema de justicia también el Ministerio Público. Y lo que se pretendía hacer con la fiscal suprema, objeto de ese juicio político, era hacer control político, porque se le estaba pretendiendo destituir por una discrepancia de opinión interpretativa, no por una infracción constitucional. Entonces, que la Junta salga a dar su opinión al respecto y a exhortar al Congreso a que actúe en los márgenes que la Constitución le habilita, no es nada irregular, no es nada antijurídico. Y bueno, también solicitó al Poder Judicial también que se pronuncie sobre este caso. El Poder Judicial, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia son parte del sistema de justicia en el Perú. Ahora, Dina Boluarte salió a declarar ahora último y dijo que pues nadie tiene corona. ¿Siente que de repente de alguna manera desde el Ejecutivo la Presidenta está quitando un poquito, jalando un poco la alfombra a los miembros, a los magistrados de la Junta? No tendría por qué, porque los miembros de la Junta Nacional de Justicia no deben su estabilidad a ninguna alfombra presidencial. El respaldo o la animadversión presidencial es irrelevante para la estabilidad de los jueces, fiscales y de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ajá, doctor, para cerrar ya la entrevista, ¿mañana su patrocinada va a ir? ¿Se ha confirmado su asistencia? Sí, va a acudir. ¿Hora de la citación? No tengo claro en este momento la hora. ¿Ella va a participar o va a dejar que usted, digamos, ejerza el trabajo de defensa y ella va a guardar silencio? Esa decisión la va a hacer saber en el momento de la diligencia. ¿Y tiene entendido de repente si los otros magistrados también? Entiendo que van a acudir, pero cada cual decidirá si expone por sí mismo o la posición ante esta... Porque lo que van a hacer es ir a expresar su posición ante esta investigación. Claramente. Yo diría con más precisión a exponer su posición ante esta investigación sumaria. ¿Esta sesión va a ser reservada o todos los peruanos vamos a poder conocer? No se nos ha dicho que va a ser reservada, entiendo que va a ser pública. Listo, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Omar Cairo, abogado de la magistrada de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, en Las Cosas Como Son. Pausa y volvemos.